Hola, muy buenos días a todos. 2 minutitos para que se vaya conectando la gente, que ya veo que va subiendo el de atendís. Vamos a esperar un minutito más y comenzamos, ¿vale? Gracias. Bueno, pues ahora sí vamos a comenzar para todas las personas que han sido puntuales, ¿no? Bueno, desde aquí, desde México, les mando un muy buen día. Buenos días a todos los que están conectados. Yo sé que hay mucha gente de Latinoamérica, de España, ¿no? Que nos están siguiendo y que siempre están conectados a estas masterclass. Tengo el placer de poder presentar esta primera masterclass del año. Yo soy Tere Martín, soy Innovation Manager de Open Innovation. Desde BBVA Open Innovation México tenemos una misión muy clara, ¿no? Que es conectar con el ecosistema fintech y con el ecosistema de emprendimiento e innovación, ¿no? Para eso tenemos dos conexiones, ¿no? Tenemos una parte de inspiración, que es esto, ¿no? Son estas masterclass, los open talks, todos los eventos que hacemos para traer la mejor inspiración tanto a los colaboradores del banco como a las personas externas al banco, ¿no? Y por otro lado tenemos una parte de conexión en la que conectamos las fintechs o las startups de allá y fuera, ¿no? Del ecosistema, ¿no? Las conectamos con unidades del banco y hacemos pruebas piloto, ¿no? O sea, tenemos esas dos vías de conexión con todos ustedes, ¿no? Y por eso hemos traído esta temática que es de hiperconectividad, ¿no? En la que hablaremos con Eric Rodríguez, que en un ratito se los voy a presentar. Vamos a hablar de hiperconectividad porque creemos que es una tendencia. Creo que con el tiempo en el que estamos viviendo ahora mismo es algo que de lo que tenemos que hablar, ¿no? Hablamos mucho de 5G, de 4G, ¿no? De las nuevas tecnologías y de las nuevas conexiones, ¿no? Y ahora más que nunca con el tema de la pandemia, que casi vamos a hacer un año, la próxima semana hacemos un año, ¿no? De estar en casa todos trabajando, ¿no? Y por eso, por el tipo de conexiones, ¿no? Y por la hiperconectividad, gracias a ella podemos estar aquí ahora mismo pudiendo hacer este tipo de eventos, este tipo de charlas, ¿no? Y poder seguir trabajando, aunque sea de manera, pues desde casa, ¿no? Ya no es desde la oficina, ahora podemos trabajar desde cualquier parte del mundo y cualquier parte de la ciudad, ¿no? Y también Eric nos va a estar hablando también de toda la parte de IoT, ¿no? Creo que toda la parte de Smart Cities también tiene mucho que ver con toda esta parte de conectividad, de las redes, ¿no? Y para ello, pues vamos a presentar a Eric Rodríguez, ¿no? Que es un súper experto en esta materia, en esta temática, ¿no? Eric Rodríguez, voy a contar un poquito de su historia. Es arquitecto de tecnologías, es la organización de ingeniería de preventismo para la región de Latinoamérica. Su rol principal es la adopción del 5G en el mercado, definiendo arquitecturas de innovación con softwares y módulos de monetización. Eric colabora en Cisco desde hace ya 12 años, apoyando a operadores de servicios y a socios de negocios en la adopción de tecnología. Antes de Cisco, Eric colaboró en importantes operadores de servicios de Internet, haciendo diseño de ingeniería en redes móviles y fijas como AT&T y Axtel. Eric cuenta con certificados relevantes en el mercado de redes celulares. Además, cuenta con la certificación de SSI de Cisco y actualmente está cursando una maestría en negocios por la Universidad de Northwestern Kellogg. Y Eric es ingeniero en sistemas egresado de Tecnológico de Monterrey, en donde comenzó su carrera profesional como parte del programa Cisco Networking Academy para el diseño de redes de Cisco. Con este background y con esta biografía tan espectacular, le voy a pasar la palabra a Eric, darle muchísimas gracias. La verdad que Cisco es un gran aliado de BBVA. Todas las redes que tenemos, tanto en todos los edificios de BBVA, pues son por parte de este gran partner que tenemos, que es Cisco. Y por eso, pues bueno, le hemos invitado porque creemos que es el que mejor va a poder hablar
de esta temática y espero que todos, bueno, pues que les guste mucho la plática que vamos a tener el día de hoy. Lo que vamos a hacer es que Eric va a hablar durante una hora más o menos, va a estar mostrando una gran presentación y un gran contenido y después vamos a poder tener esas preguntas y respuestas. En la llamada tenemos un chatcito en el que ustedes pueden ir poniendo las preguntas y al final de la sesión yo le voy a estar preguntando a Eric esas preguntas que ustedes nos pueden mandar en el chat. Entonces, sin más dilación, te paso la palabra a Eric y muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a todos los atendís que están en esta llamada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tere. Antes que nada, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Muchísimas gracias a BBVA por trabajar tan cercanamente con nosotros en Cisco. Así que mil agradecimientos para todo el equipo y para todos los que hicieron posible la organización de este evento. Con mucho gusto estamos aquí y esperamos que sea algo interesante para todos. A mí este es un tema que me apasiona, la verdad es lo que hago todo el tiempo aquí en mi trabajo en Cisco, entonces la verdad es que es algo que me apasiona muchísimo. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar un poco de tecnología. Vamos a hablar de tecnología, eh, enfocándonos a conversar sobre muchos de los conceptos que hemos estado escuchando recientemente, quizá desde hace un par de años, pero que muchos de estos conceptos los hemos escuchado todavía más a partir de esta situación de pandemia que el mundo ha estado viviendo en estos meses. ¿Sí? Entonces, uno de estos conceptos es el concepto de hiperconectividad, que me parece que puede tener una gran cantidad de significados, pero vamos a tratar de poner algún contexto para hablar de la hiperconectividad. Y a mí me gustaría que ese contexto fuera el contexto de 5G, ¿sí? Y durante la presentación vamos a intentar explicar por qué creo que el contexto más amplio de 5G es el que nos puede ayudar a colocar las piezas de tecnología de las que hemos estado hablando muy recientemente y por supuesto también hablar de nosotros como usuarios móviles, como usuarios de una oficina, como profesionistas, cómo nosotros nos podemos beneficiar y qué es lo que vamos a estar viendo desde la perspectiva de la experiencia en los próximos meses, en los próximos años, respecto a estas tecnologías. ¿Sí? Entonces, ese va a ser el foco de esta charla. Voy a estar encantado de ver que tengan preguntas, que tengan comentarios para que al final los podamos abordar durante un buen tiempo, ¿sí? Bueno, entonces, ya que hablamos de que queremos contextualizar todos estos conceptos nuevos de tecnología bajo el paraguas o el concepto de 5G, bueno, vamos a hablar un poco de forma introductoria realmente cómo es que nace 5G y con qué objetivos es que nace 5G. Y entonces nos vamos a dar cuenta que realmente cuando hablamos de 5G, hablamos de una plataforma cuyo significado o cuya definición se ha ido haciendo cada vez más grande con el paso de los años y con el paso de los tiempos. Nació con un concepto, digamos, que se decía fácil, pero para poder llevar a la práctica ese concepto, se han tenido que desarrollar muchos otros conceptos y muchas otras cosas alrededor para que hoy empiece a ser una realidad. Entonces, ¿cómo nace? Pues los organismos que definen los estándares tecnológicos, y aquí empezamos a hablar del mundo celular, y que después vamos a ver cómo 5G va muchísimo más allá de las tecnologías celulares, pero de alguna forma si nos queremos ir al inicio, pues tenemos que irnos al mundo celular y que todos conocemos el mundo de datos de 3G, el mundo de 4G, y entonces los organismos de definición de estándares celulares
y que están acá un poco mostrados, principalmente es 3GPP. Seguramente muchos de ustedes habrán escuchado hablar de esa organización. Es la organización que se encarga de definir las especificaciones técnicas de todo lo que tiene que ver con tecnología celular, básicamente. Pero, pues, por supuesto, hubo la necesidad de juntarse con algunos otros organismos, GSMA, la ITU, por ejemplo, que es también un organismo clave para la definición de estándares de telecomunicaciones. En fin, hay un grupo relativamente pequeño de organizaciones que se juntan para decir, bueno, ¿qué necesitamos corregir en las redes existentes, en una red, por ejemplo, de 4G? De tal forma que eliminemos las fallas. Todo lo que no nos gusta de 3G y de 4G, vamos a resolverlo, ¿sí? Entonces, si uno se pone a pensar, bueno, ¿qué es lo que no nos gusta o lo que hace que tengamos malas experiencias en una red, por ejemplo, de 4G? Pues podemos creo que enumerar muchas cosas, ¿no? Quizás salgo a una carretera o a un lugar más o menos remoto y no voy a tener cobertura, o estoy haciendo una llamada en la calle y de la nada se me cae la llamada, o algo que nos ha afectado creo que mucho más ahora en los tiempos de la nueva normalidad de trabajo en casa, que es, estoy en casa trabajando, tomando una llamada importante, pero como estoy dentro de un edificio de departamentos o de una casa que tiene muros de concreto, pues se me cae la llamada o simplemente no entran las llamadas, ¿no? Entonces, todos esos tipos de fallas son fallas eh, que en digamos, en muchos casos son relativas a la tecnología por sí. Por supuesto que hay un aspecto que tiene que ver, sí, con el diseño de la red, pero también hay limitaciones de la tecnología, ¿sí? Entonces, eh, las premisas básicas que estas organizaciones colocaron para empezar a definir lo que se necesita en 5G era básicamente resolver estos problemas. Es decir, vamos a lograr que exista una red que nos dé la sensación de que existe en todos lados, que hay conectividad ubicua en todos lados. En mi casa, en la oficina, en la carretera, en un pueblo remoto, no sé, en una zona, en el centro de una ciudad. Entonces, uno de los grandes objetivos es precisamente dar esta sensación de que tenemos una cobertura realmente total. Pero también, por supuesto, tiene que ver con esta mejora de la experiencia del usuario. O sea, además de que la red tiene que existir en todos lados, tiene que ser una red mucho más sólida y que sea lo más parecida a una red que no va a tener ninguna falla, ¿sí? Es una red totalmente resiliente o robusta, ¿ok? Entonces, esos dos grandes objetivos son la base de la definición original de 5G. Pero por supuesto, por un lado había que empezar, ¿no? Entonces, los organismos de estandarización empiezan a tomar, por supuesto, los estándares de las redes que existen y empiezan a ver de qué forma se pueden mejorar. Y con esto, evidentemente, como pasa en muchos aspectos del desarrollo tecnológico, eh, se dan cuenta que esto tiene que ocurrir en fases. Es decir, no necesariamente desde el día uno que se enciende una red 5G vamos a lograr estos grandes objetivos que se plantearon desde el principio. Esto va a tener que ser en fases y va a tener muchas dependencias de todo el ecosistema de una nueva generación de comunicaciones móviles. Dependencias, por supuesto, de los fabricantes de equipos de telecomunicaciones, dependencia de los gobiernos, hay una gran dependencia de la regulación de todo el espectro radioeléctrico para poder habilitar estos servicios. Entonces hay una gran cantidad de dependencias que realmente hace que estos objetivos de 5G se vayan repartiendo en fases y que al final
se van a poder completar en un plazo relativamente largo todavía. ¿Ok? Entonces, para hablar un poco de estos objetivos iniciales. Entonces, vamos a hablar un poco de, muy bien, qué aplicaciones vamos a poder habilitar en 5G? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cuáles deberían de ser las experiencias de los usuarios? ¿A qué segmentos de mercado vamos nosotros a atender con 5G? ¿Sí? Todas estas preguntas son preguntas iniciales que se deben de hacer antes incluso de hacer las definiciones técnicas de los estándares. Entonces, eh, el organismo o este comité de 5G agrupó de forma inicial las aplicaciones que se van a poder desarrollar en 5G en tres grandes grupos, ¿ok? Y esto es algo que ya, de lo que ya se conversa todo el tiempo en la industria de 5G. Esto es algo que ya es bastante conocido digamos, por toda la comunidad de telecomunicaciones en 5G, que son estos tres grandes grupos de aplicaciones que están aquí un poco representados con esta pirámide, ¿no? El primer gran grupo de aplicaciones en 5G, que es del que vamos a hablar primero, me parece que es el más accesible y del que quizá nosotros como usuarios podemos entender mejor o más rápido, que son esas aplicaciones simplemente de broadband móvil. ¿Sí? Tienen que ver con mejorar la velocidad de navegación, ¿ok? De alguna forma esto es lo que todos nos esperamos de 5G. El término estricto en inglés es EMBB, que significa Enhanced Mobile Broadband, y representa este grupo de aplicaciones. Entonces, estamos hablando aquí de utilizar mi móvil con una antena mejorada para poder tener mejores niveles de navegación, pero estamos hablando también de, de dispositivos móviles más robustos que eventualmente se van a desarrollar. Por ejemplo, un dispositivo móvil que puede estar en un estadio y que a través de este dispositivo móvil en el estadio, en una red de 5G, se pueda transmitir video de alta definición para que se pueda consumir por los asistentes en el estadio, en su móvil, por ejemplo. Entonces, esta es una aplicación, el video de alta definición es una aplicación que sí o sí va a demandar un gran ancho de banda en las redes móviles y por esa razón se tiene que considerar como una aplicación avanzada que 5G debería de soportar. Entonces, todo lo que tiene que ver con el broadband móvil es un grupo de aplicaciones eh, tanto como las conocemos hoy, como aplicaciones avanzadas, nuevas, que van a venir como parte de 5G. Y después vamos a hablar del lado derecho abajo del otro gran grupo de aplicaciones definidas en 5G, que son las aplicaciones que ahora vamos a conocer como de ultra baja latencia, ¿sí? De ultra baja latencia y también de gran confiabilidad. Es una combinación ahí, aplicaciones que no pueden fallar, pero por nada del mundo, ¿ok? No pueden fallar, tienen que estar siempre disponibles y además el servicio solamente va a funcionar si la red es una red de muy baja latencia. Y entonces aquí tenemos los ejemplos principales que tenemos aquí son ejemplos de aplicaciones muy avanzadas en 5G y que realmente estaremos viendo en fases posteriores, en una segunda o incluso en una tercera fase de 5G más adelante. Y entonces tenemos cosas como los servicios críticos de telemedicina, por ejemplo, en donde ya se empieza a hablar de aplicaciones de cirugías remotas, de tratamientos dentales en tiempo real de forma remota, pero hablamos también de aplicaciones, por ejemplo, de vehículos autónomos. Acá, para que realmente una red de vehículos autónomos pueda funcionar con una confiabilidad perfecta, que es lo que realmente se espera, un grado total de autonomía de un auto,
que tome las decisiones correctas. Hay hay un dilema muy escuchado en la industria de vehículos autónomos, que es el dilema de en algún momento en el que un vehículo está en la calle y se encuentre con una decisión de si me voy por el lado derecho, eh, puedo pasar sobre una persona de edad avanzada, pero si me voy por el lado izquierdo, voy a lastimar a un bebé, por ejemplo, que está cruzando la calle con sus papás. Entonces, tomar esa decisión que tiene que ver con temas éticos y morales es algo que todavía cuesta mucho trabajo de definir desde el punto de vista de la automatización. Pero sí o sí, lo que sí sabemos es que tiene que estar conectado a una red de la suficientemente baja latencia como para que esta decisión sea tan rápida y el resultado de esa decisión nos lleve a hacer el resultado lo más ético y lo más correcto posible, ¿sí? Entonces, acá nos damos cuenta de estos ejemplos de aplicaciones de ultra baja latencia que se contemplan en 5G, pero que seguramente van a tardar todavía un poco más en volverse realidad. Y después, el tercer gran grupo de aplicaciones, que aquí también es algo muy familiar para muchos de nosotros, es el tema del Internet de las Cosas, el IoT. IoT es algo eh, que conocemos ya, es algo que no es necesariamente nuevo. Las aplicaciones de IoT tienen algunos años ya en forma comercial, pero qué es lo que cambia en, en 5G? Bueno, es llevar el IoT a una forma masiva, ¿sí? Hoy en día, sí, hay ciudades que tienen despliegues, digamos, inteligentes de IoT, en municipios, en zonas industriales, por ejemplo, pero todavía la densidad de las conexiones que están utilizando la red es una densidad relativamente baja. ¿Por qué? Porque las redes sobre las cuales hoy funciona IoT, ¿sí? Ejemplo de estas redes, pues es una red de 3G o una red de 4G. Hoy muchos de los despliegues de IoT están montados sobre redes celulares de 3G y 4G. Algunos otros escenarios de IoT hoy están montados en redes de Wi-Fi, por ejemplo, que también se puede hacer sin ningún problema, siempre y cuando la densidad de dispositivos no sea extremadamente alta. Además, hay otras tecnologías no celulares de IoT desde el punto de vista de la red. Tenemos redes de baja potencia como LoRa, por ejemplo, que también tienen muchos beneficios para hoy poder empezar a tener las primeras redes de IoT. Pero realmente el hecho de recoger todas estas redes existentes y llevarlas a escenarios extremadamente masivos es lo que se contempla realmente en 5G, que son los escenarios en los que en inglés se denomina el Massive Machine Type Communications. ¿Ok? Entonces, eh, esto es un poco como para empezar a definir qué es lo que la industria eh, marcó como los tres grandes grupos de aplicaciones, y dentro de esos tres grandes grupos es en donde vamos a empezar a ver los detalles de los servicios como tal y de las aplicaciones como tal. Ya vimos los ejemplos de consumo de video móvil, en el caso de broadband móvil, ya vimos los ejemplos de cirugías remotas o vehículos autónomos para el caso de ultra baja latencia, y por supuesto el IoT masivo con verticales como la manufactura, como los puertos marítimos, la agricultura, por ejemplo, la minería. ¿Okay? Son todos ejemplos de aplicaciones que pueden llegar a masificar las redes de IoT. Y entonces esto nos ayuda a transicionar a un tema también muy importante, que es quiénes van a ser los usuarios de la red de 5G. Me parece que el haber hablado sobre estos grandes grupos de aplicaciones nos lleva de forma natural a entender quién se va a conectar a la red de 5G, ¿no? Y entonces la primera pregunta que podría surgir es, bueno, si tomamos el ejemplo de IoT, ¿eso qué significa? Masificar el IoT significa que nosotros como usuarios, como individuos,
nos vamos a llenar de sensores eventualmente y vamos a estar utilizando cientos o miles de sensores, cada uno de nosotros, y nos vamos a conectar a la red celular. Bueno, no sé, quizá eso ocurra en los próximos años, ¿no? Pero realmente no es eso, no es eso lo que se espera en el corto plazo. En realidad, quienes van a llevar el IoT a una forma masiva, y lo mismo las aplicaciones como vehículos autónomos, etcétera, en realidad, pues son las empresas, ¿sí? Son los negocios, las verticales empresariales que en esta transición al mundo digital, en esta transición van a comenzar a conectar a la red una mucho mayor cantidad de dispositivos de los que hoy se conectan a la red, ¿sí? Entonces, aquí estamos conectando estos conceptos tecnológicos que vimos del contexto de 5G con la verdadera oportunidad de crecimiento económico que 5G va a traer, que es, hay una transición entre el consumo tradicional de la red móvil, que básicamente éramos nosotros como individuos, el mercado de consumo en redes 3G o 4G, éramos nosotros los que al final del día consumíamos o consumimos hoy todavía los datos, las llamadas de voz. Pero con 5G, por estos ejemplos de aplicaciones que vimos, nos damos cuenta que hay una transición de quién va a estar consumiendo estos servicios. Y, y entonces nos damos cuenta que probablemente los clientes principales o los generadores económicos principales del valor en 5G, pues van a empezar a ser las empresas, ¿sí? Las verticales empresariales, que es como ahora como podemos llamar a los diferentes segmentos que van a poder hacer uso de los servicios digitales mucho habilitado por 5G. Entonces empezamos a hablar de la vertical de turismo y hospitalidad, por ejemplo, que van a tener sus propias características de consumo de una red móvil, eh, no sé, con temas como, por ejemplo, analíticos de ubicación de los usuarios dentro de sus instalaciones, eh, digitalización de sus procesos de consumo en el hotel, etcétera. Tenemos verticales financieras, tenemos verticales de manufactura y por supuesto la vertical de servicios de conectividad administrados, que son los que al final del día van a ser quienes mayormente administren una red de 5G. Pero, digamos, esto nos sirve un poco para entender desde la perspectiva de la innovación tecnológica, por qué la creación de valor en 5G va a venir mucho más del lado empresarial. Y esto lo podemos ver a través de encuestas, a través de estudios, simplemente para mostrarles algo muy rápido que nos indica esto, alguna encuesta importante hecha por la GSMA, incluso ya desde el año pasado, muestra que desde la perspectiva de los líderes de las verticales empresariales, eh, las fuentes principales de valor económico en 5G van a venir precisamente de lo que las empresas inviertan en estos servicios. ¿Ok? Eh, y vendrán otros segmentos también que aportarán valor a 5G, como el segmento de usuarios masivos, los mismos que hoy utilizamos los servicios residenciales de Internet o 3G o 4G, pero el crecimiento del valor económico que venga desde las verticales empresariales va a crecer de una forma impresionante, ¿sí? Y de nuevo vendrán otros segmentos como el consumidor, eh, segmentos de comercio en línea y el segmento de gobierno que puede caracterizarse como un segmento en sí mismo por diferentes razones. Pero creo que esto es simplemente una muestra de que la expectativa de esta transformación digital con 5G es que el valor económico venga mucho más fuerte desde el lado de las verticales empresariales. Muy bien, entonces creo que hablamos bien al inicio sobre cómo nace 5G, por qué es importante ponerlo en contexto
para empezar a hablar de muchas de las tecnologías que hoy vemos. Y entonces, para eso también me gustaría describir muy brevemente, desde el punto de vista de la red inalámbrica, de qué hablamos cuando hablamos de 5G, ¿ok? Entonces, acá de forma muy sencilla, vamos a ver que 5G va a utilizar va a utilizar 3 rangos de frecuencias, ¿ok? Esto es importante porque las redes anteriores, las generaciones anteriores, realmente utilizaban uno o quizá 2 segmentos de frecuencias, pero aquí sí o sí 5G está definido para utilizar 3 rangos de frecuencias y que tienen mucho espacio entre sí, están bastante separadas entre sí. Entonces, hablamos primero del grupo de bandas bajas, ¿sí? Son bandas, para los que están familiarizados con el espectro de radiotelecomunicaciones, son las bandas de 600 y 700 MHz de forma general. Son bandas relativamente bajas y tienen buenos beneficios. El beneficio principal es que pueden dar una gran cobertura en las regiones, en las ciudades. Entonces, aquel operador que logre desplegar 5G en estas bandas bajas va a poder tener una muy buena cobertura en las ciudades, en zonas rurales, etcétera. ¿Okay? La desventaja de este rango de frecuencias es que la capacidad y las velocidades no van a ser muy grandes. Desafortunadamente van a ser velocidades más o menos comparables o en algunos casos quizá hasta menores a una buena red de 4G. ¿Sí? Entonces, estas bandas bajas tienen ventajas y desventajas, pero claramente un beneficio es que va a permitir que las redes de 5G inicien de una forma más rápida. ¿Ok? En nuestra región, en Latinoamérica, vamos a empezar a ver los primeros lanzamientos de redes de 5G con servicios bastante básicos utilizando estos rangos de bandas bajas. ¿Sí? En algunos países, por ejemplo en Argentina, en Brasil, la aceleración de 5G va bastante bien. Entonces seguramente ahí empezaremos a ver los primeros servicios y de nuevo, seguramente utilizando estas bandas bajas que representarán servicios no muy avanzados, servicios básicos de navegación. Después tenemos el rango de bandas medias, ¿sí? Y que lo vemos como una combinación perfecta, una buena combinación, casi como una casi como un buen vino y un buen queso, una combinación perfecta entre cobertura y velocidad. Es una cobertura quizá no tan buena como las bandas bajas, va a tener que ser un poco más reducida, pero la velocidad, por ejemplo, va a ser una velocidad mejor, velocidades medias. Entonces, estas bandas medias estarán en los rangos de menos de 6 GHz de frecuencia y que también ya hoy en día en nuestra región los reguladores empezaron ya a asignar estas frecuencias a algunos de los operadores. Aquí es importante también compartirles que no solamente los operadores celulares pueden hacer uso o pueden participar en la concesión de las frecuencias de 5G, cualquier entidad comercial puede participar. ¿Sí? Operadores de cable, operadores fijos, empresas manufactureras, empresas de minería, pueden hacerlo y de hecho ya lo están haciendo. Hoy empezaron ya a hacerlo en países con economías más avanzadas, pero la tendencia es ir hacia allá. Entonces, por esto es que es importante entender desde mi perspectiva la gran oportunidad de valor económico que trae 5G, porque ahora las mismas empresas pueden participar en las subastas de espectro y adquirir alguna porción del espectro para desplegar servicios móviles totalmente privados. ¿Okay? Entonces, bandas medias es una combinación perfecta. Y aquí también a mí me gusta mucho hacer la comparativa con Wi-Fi. Wi-Fi estrictamente no sabemos que no es una tecnología celular, es una tecnología que viene
desde la IEEE, desde un mundo diferente al mundo celular, pero hoy están en convergencia. Hoy, sin duda, Wi-Fi y las redes móviles celulares están en una total convergencia, especialmente con las evoluciones que tenemos hoy con Wi-Fi, que es Wi-Fi 6 y ahora más recientemente Wi-Fi 6E. ¿Ok? Entonces, los organismos de redes celulares como 3GPP y los organismos de redes inalámbricas como Wi-Fi, que es la Wireless Broadband Alliance, la IEEE, empezaron a juntarse desde hace tiempo para poder definir especificaciones en conjunto. Y el resultado de eso, me parece que es algo muy bueno para todos, para la industria. El resultado es que hoy hay una convivencia y una coexistencia mucho más transparente entre ambas tecnologías. Entonces, Wi-Fi vive en este rango medio de frecuencias, ¿sí? Si recordamos, Wi-Fi se empezó a utilizar en la frecuencia de 2.4 gigas, después en 5 gigas, después se eliminó 2.4 y quedó solamente en 5, y más recientemente con Wi-Fi 6 regresamos con 2.4 y con 5, y ahora todavía más recientemente con Wi-Fi 6E vamos a estar utilizando la banda de 6 GHz. Pero todas estas bandas al final caen en este rango de bandas medias, y esto nos indica que aquellos servicios que podamos habilitar con 5G en bandas medias serán servicios que seguramente también podremos habilitar con Wi-Fi 6 y sus evoluciones en estas bandas medias también. Entonces ahí hay una coexistencia muy buena, y por eso es que desde mi perspectiva y en general me atrevo a decir lo que ve la industria es que el rol de Wi-Fi se empieza a volver mucho más relevante dentro de todo el contexto más amplio de 5G. Y bueno, en la parte de arriba eh, tenemos al rango de bandas altas, eh, que también se conoce como bandas milimétricas o millimeter wave en inglés, y que son bandas que van a estar operando a partir del rango de 24 GHz hacia arriba. Este es un rango de frecuencias extremadamente alto, y es realmente este segmento el que va a permitir la habilitación de los servicios de 5G tan avanzados que mencionábamos al principio. Entonces, realmente esta banda va a permitir súper altas velocidades, extremadamente baja latencia. Hay una desventaja importante que tiene la naturaleza del espectro en este rango, que es básicamente son eh, eh, coberturas extremadamente definidas y reducidas. ¿Sí? Eh, casi las podemos ver como un haz láser de tan reducido que va a ser el área de cobertura. Estamos hablando que es, quizá en algunos casos van a ser solamente algunos metros de diámetro de cobertura en la celda, con lo cual vamos a necesitar, o los operadores van a necesitar implementar una muy alta cantidad de radiobases o de celdas para poder realmente cubrir un área amplia. Entonces, hoy en día se están explorando mecanismos para ver de qué forma los operadores de 5G van a poder utilizar de una forma eficiente las bandas milimétricas, pero es algo que la realidad es que hoy en día no está totalmente acordado. Ya hay algunos países que han empezado con la regulación del espectro milimétrico, quizá para algunos despliegues muy aislados en zonas, digamos, de muy alto retorno de inversión en ciudades, zonas residenciales o zonas corporativas, por ejemplo, pero seguramente en el corto plazo se va a limitar solamente a esas zonas. Tendremos que esperar algunos años para que esto se termine de regular por parte de los gobiernos, y además las economías de escala permitan que se hagan despliegues de alta frecuencia en zonas de mayor cobertura. ¿Okay? Entonces, con esto vemos un poco esa segmentación de frecuencias que utiliza 5G. Vemos el rol importante que juega Wi-Fi en esta banda media,
y creo que también nos muestra el hecho de que ya no solamente son los operadores celulares, pero también las empresas quienes van a poder hacer uso de espectro para poder desplegar sus redes de forma privada, de forma totalmente segura y alineado a las políticas que ellos tengan para sus clientes, para sus socios de negocios y para sus empleados. Hablemos un poco de que creo que también es importante mencionarlo, de algunos de los mitos que hemos escuchado recientemente acerca de Wi-Fi, ¿no? Muchas veces creemos que es fácil obviarlos, pero es importante simplemente aclarar, ¿no? Y acá del lado derecho, en la parte de arriba, hay un gráfico que yo me di cuenta buscando en internet. Es un gráfico que ocurrió en el siglo XIX, un cartel que colocaban en las calles con el advenimiento de la energía eléctrica. Entonces, por supuesto que siempre ha habido sectores de la sociedad, digamos, que se pongan más alerta sobre las nuevas tecnologías y que de forma natural se crean expectativas negativas o de riesgo extremo sobre estas tecnologías. Entonces, lo mismo ocurre con 5G o ocurrió. Yo creo que hoy en 2021 ya estos mitos están empezando a desaparecer, pero bueno, estuvieron ahí, ¿no? Y entonces tenían que ver con el riesgo de que las antenas de 5G eh, pudieran esparcir el virus de COVID-19, eh, o el tema de que la radiación pudiera ser extremadamente difícil de mitigar para el usuario común y corriente, ¿no? Pero bueno, los mitos llegan hasta el nivel de que la Organización Mundial de la Salud tuvo que lanzar anuncios para quitar la preocupación del público en general sobre este riesgo de COVID y las antenas de 5G. Eh, yo no soy un total, digamos, eh, eh, un total defensor de que las redes móviles siempre van a estar libres de riesgos. De hecho, siempre hay estudios científicos y hay estudios que intentan sacar evidencia de cuáles son los posibles riesgos de las redes inalámbricas, especialmente. Y bueno, claramente los riesgos que existen con redes 5G son riesgos conocidos que han estado presentes desde generaciones anteriores, ¿no? Y especialmente cuando vemos, como vimos en el ejemplo anterior, que vienen despliegues de 5G en muy altas frecuencias que van a requerir una mucho mayor cantidad de celdas en las calles. Bueno, es verdad que se necesita siempre tener un escrutinio importante para garantizar que los niveles de riesgo de esa radiación estén siempre dentro de lo que está aceptado por las organizaciones de salud internacionales, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahora no ha habido evidencia de que estos riesgos se salgan de esos rangos, pero bueno, creo que siempre es importante estar al tanto de los nuevos estudios y de las nuevas evidencias científicas que se deban de tomar en cuenta para las nuevas tecnologías. Eh, y entonces me gustaría hablar unos minutos también con base un poco en lo que hemos venido hablando. Primero, el contexto general de 5G, algunas tecnologías específicas, como hablamos de Wi-Fi ya, y esto, cómo lo conectamos con esta nueva normalidad y el regreso de forma híbrida a la oficina. Realmente vemos que 5G sí juega un papel importante en la definición de la transformación digital en esta nueva normalidad, ¿sí? Es decir, por un lado, lo que vemos como necesidades de parte de las verticales empresariales es, mira, yo estoy participando en una transformación digital que consiste en mover mis aplicaciones desde mi data center privado a data centers compartidos o a nubes públicas, ¿no? Este escenario multicloud que está ocurriendo hoy
en las empresas. Por otro lado está también esta combinación del teletrabajo con el trabajo crítico, digamos, en las oficinas. Entonces, la forma en la que los usuarios, no solamente los empleados, pero los colaboradores, los socios de negocios de las empresas, van a trabajar en conjunto, pues va a ser una combinación de ubicaciones físicas. Entonces, las herramientas de colaboración, las herramientas de seguridad y las herramientas de conectividad tienen que estar cada vez más preparadas para esto. Entonces, una tecnología que, al menos desde nuestra perspectiva, vemos que va a seguir siendo adoptada, que hoy es adoptada y va a seguir siendo cada vez más adoptada es Wi-Fi. ¿Sí? Wi-Fi tiene su propio camino de evolución, Wi-Fi 6, como mencionaba antes, pero ahora el tema diferente es que con esta mejor integración que tiene con una red de 5G, vamos a poder extender esa red que quizá el día de hoy estaba más acotada a las premisas de los corporativos o a las premisas de la casa. Con esta mayor integración a 5G se va a poder hacer una expansión de esa red hacia lugares en donde antes no se tenía una presencia de cobertura, ¿no? Un gran ejemplo es una minera, por ejemplo, ¿sí? Una minera que quizá en las oficinas de la mina siempre tuvo ahí una buena red de Wi-Fi para sus empleados, pero siempre tuvo retos de digitalización dentro de los túneles en la mina, por ejemplo, ¿no? Entonces, hoy estas empresas mineras necesitan tener soluciones que le permitan no solamente tener una buena conectividad dentro de la mina, pero también integrar esta conectividad, ¿sí? Sus ámbitos más corporativos o del uso de la gente que está fuera de esta mina. Entonces, 5G lo que precisamente permite es que exista una integración entre estos dos mundos. El mundo más, vamos a decir, empresarial o corporativo y el mundo de la conectividad más operativa de las empresas. Esta mina, en este ejemplo, puede ser cualquier otro ambiente industrial, una planta de manufactura, un campo de agricultura, por ejemplo, para viñedos, es decir, cualquier ambiente operativo que necesite participar de la transformación digital a través de redes de cobertura amplia como 5G, puede llegar a integrarse de una mucho mejor manera con las evoluciones de Wi-Fi. Entonces, por eso es que desde nuestra perspectiva, la conversación de 5G es súper relevante para estos nuevos escenarios de transformación digital, esta nueva normalidad y estos escenarios de trabajo híbridos que realmente las empresas están buscando a partir de lo que vivimos con esta pandemia. ¿Okay? Muy bien, entonces con esto me gustaría cerrar con algunos mensajes finales y de ahí poder abrir un poco el espacio a preguntas y respuestas, que seguramente habrá una buena cantidad de preguntas por parte del público, pero un poco los mensajes finales para dejarles es, a ver, 5G realmente es una transformación no solamente tecnológica, pero implica una transformación importante también de negocios, ¿sí? Abre nuevas oportunidades que quizá no existían cuando hablábamos de cosas mucho más acotadas como 3G o 4G. 5G no es solamente una nueva tecnología inalámbrica, ¿sí? Sino que 5G lo vemos realmente como una plataforma de innovación. Es una plataforma de innovación que utiliza tecnologías que están emergiendo, que van a ayudar a construir esa plataforma, ¿sí? Tecnologías como redes basadas en software, ¿sí? O SDN, como lo conocemos en inglés, programabilidad, ¿sí? No es casualidad que las nuevas generaciones de estudiantes de tecnología
estén súper enfocados en las habilidades de programación. Esto lo vemos no solamente en Cisco como un empuje muy fuerte hacia las áreas técnicas, pero en general lo vemos en prácticamente cualquier empresa de tecnología, ¿sí? La programabilidad. Es una plataforma de automatización, debe habilitar la automatización no solamente desde los centros de datos, pero una automatización realmente punta a punta que va hasta los mismos dispositivos móviles, ¿sí? Esta capacidad de que los mismos dispositivos móviles y los sensores puedan conectarse a la red y autorregular esa conectividad a la red, ¿sí? Es un grado de automatización que no se había visto antes de 5G. Entonces, la automatización es clave también y haciendo uso también de tecnologías de seguridad. Por supuesto que todo esto de lo que hablamos de 5G abre muchos más riesgos. Esto es una realidad. Y por eso es que es tan importante que todos los servicios de transformación digital que se desplieguen deben de venir desde el nacimiento con un paradigma de seguridad punta a punta que realmente pueda mitigar los riesgos que se vienen con estas nuevas tecnologías. Tercer mensaje importante, 5G abre nuevos modelos de consumo para verticales empresariales. Creo que esta tendencia es bastante clara. Nosotros como consumidores finales, por supuesto, vamos a seguir utilizando la red de 5G desde nuestros dispositivos, nuestras tablets, computadoras, pero hay una transición económica importante que va desde el consumidor individual hacia las empresas para consumo de aplicaciones avanzadas de 5G. Y con esto es sin duda, bajo el contexto de 5G, un nuevo ecosistema de hiperconectividad que va desde los dispositivos, desde la red empresarial, el cloud híbrido y los data centers y finalmente el Internet. Entonces, eh, por esa razón, a mí me parecía muy interesante hablar de la hiperconectividad eh, como poniéndolo en el contexto de 5G, que nos abre la puerta para hablar de muchas tecnologías que hoy en día escuchamos y que nos puede ayudar a contextualizarlas, ¿sí? Entonces, pues con esto quiero terminar la presentación y entonces abrimos a algunas preguntas que existan, así que Tere, te dejo ahí el micrófono para ver cómo lo abordamos. Sí, claro que sí. Oye, muchísimas gracias. Estuvo increíble tu plática, que es súper interesante el poder entender un poquito más del 5G, ¿no? Porque todo el mundo habla de 5G, nuevas redes, ¿no? Pero no sabes cuándo van a llegar, cómo funcionan, cuánto cuestan, ¿no? Que son un poquito las preguntas que tenemos del público, ¿no? De los asistentes. Muchísimas gracias. Tenemos más de 230 asistentes en esta primera masterclass del año, así que te felicito, Eric, porque al final has tenido una muy buena audiencia, ¿no? Y la verdad que muchísimas gracias por todos los que han estado atendiendo esta presentación. Tenemos muchos compañeros de BVA que desde aquí les saludo porque me han estado escribiendo por el chat de, oye, qué interesante, qué buena, también les saludo desde aquí a todos los colaboradores. Y bueno, sin más, vamos a empezar a ver las preguntas. Voy a ir por orden. Al principio de la plática hablaste sobre ética, ¿no? Martin Newman nos pregunta cómo debería actuar un ser humano en este momento y cuál fuera la decisión éticamente correcta. ¿Lo sabemos? ¿Lo tenemos definido? Ay, mira, qué interesante tema, un tema que me apasiona, la verdad, a mí. Y mira, no podría hablar yo desde la perspectiva ética. Creo que eso le toca más a alguien del lado de las ciencias sociales que de la tecnología. Sin embargo, podría dar mi opinión y esto relacionarlo un poco con los conceptos básicos de la inteligencia artificial, que también es un tema apasionante. Pero entonces, si lo relacionamos con este concepto básico de la inteligencia artificial, se asume que nosotros como seres humanos, a través de nuestros valores y a través de nuestra educación y del juicio que tenemos en algún momento dado, vamos a tomar la decisión más éticamente correcta en ese escenario. Es decir, si vamos en un coche y tenemos que tomar
es una decisión en el ejemplo que poníamos de, bueno, si tengo que impactar a un ser humano con ciertas características o a otro, pero sí o sí voy a impactar a alguno de los dos, entonces nosotros hacemos uso de nuestra, de nuestra inteligencia, de lo que tenemos como valores éticos, etcétera, y en ese momento, en cuestión de fracciones de milisegundos, vamos a tomar lo que nosotros consideramos que es la mejor decisión. Y entonces, los sistemas jurídicos y penales de cada país también tendrán un criterio para ver cómo responden a ese escenario. El reto con la autonomía, y en este ejemplo de vehículos autónomos, ese reto de la autonomía precisamente es uno de los mayores retos y una de las razones principales por las cuales la autonomía de los vehículos está tardando tanto tiempo en definirse. ¿Sí? Eh, específicamente en el tema de los vehículos autónomos, la industria considera que hay prácticamente 5 niveles de autonomía, ¿no? Quizá los primeros 2 o 3 niveles es algo que se considera como una coexistencia entre el ser humano y el sistema, el vehículo autónomo, ¿no? En donde el líder de la conducción es todavía el ser humano, pero está apoyado con algunas funciones de automatización por parte del vehículo. Solamente son los últimos 2 niveles de autonomía, que son los 4 y 5, de los cuales el 5 es realmente el vehículo totalmente autónomo y sin presencia de ningún conductor. Es ese último nivel el que se plantea ese dilema ético, ¿sí? Y para que a través de algoritmos de inteligencia artificial y de machine learning se pueda implementar ese dilema ético, es algo que todavía está en proceso de desarrollo tecnológico. Me parece que hay mucha investigación ahí, pero pienso que va a tardar y todavía representa como que un, un largo plazo de una total autonomía en general, no solo en los vehículos, pero en el tema de autonomía, ¿no? Barcos autónomos, trenes autónomos, incluso llevándolo al extremo están los aviones autónomos, ¿no? Que es una discusión también separada, muy interesante, pero relacionada también a estos dilemas éticos difíciles de implementar en inteligencia artificial. Sí, qué difícil esa parte, la verdad. Esa parte en la que la tecnología y el humano está ahí entre medias, ¿no? O sea, a quién le das la razón o el problema, ¿no? De si pasa algún accidente y demás, ¿no? Sí, eso puede ser otra plática para otra masterclass. Vamos a seguir Exactamente. con las... Exacto. Mira, Jaime Domínguez nos pregunta en México, ¿no? O sea, al final estamos aquí, estamos como preocupados, ¿no? ¿Cuándo creen que empiecen las primeras implementaciones privadas o públicas del 5G? Sí, muy buena pregunta y muy práctica. Eh, bueno, primero me gustaría hablar más general en Latinoamérica. Ya están empezando los despliegues, ¿sí? Ya están empezando los despliegues, incluso ya hay algunos anuncios de las primeras redes comerciales de 5G de forma pública, ¿sí? En Brasil hay anuncios, en Argentina hay anuncios, por lo menos esos puedo recordar en este momento. Son redes de 5G, digamos que podríamos llamar de primera fase. Los servicios no necesariamente son servicios nuevos, ¿sí? Son servicios enfocados a planes de datos para el consumidor final y están basados todavía sobre redes de frecuencia baja y media. Es decir, todavía las velocidades son relativamente bajas o medias y de nuevo sirven para mandar indicaciones o señales a la industria de que 5G está presente y viene llegando, pero hay que estar muy conscientes que todavía es una fase inicial y los casos más avanzados van a llegar más adelante. En el caso específico de México, todavía no se han visto despliegues de forma comercial, pero sí en la industria lo que hemos visto es una fase importante de evaluaciones tecnológicas y de pruebas de concepto, ¿no? Ya existen las primeras bandas de 5G
concesionadas por el regulador en México. Entonces, desde esa perspectiva, son bandas todavía bajas y medias, eso es importante también mencionarlo. Y entonces con eso ya los operadores en México pueden empezar a definir sus arquitecturas, pueden empezar a hacer las primeras pruebas, y eso es en lo que estamos hoy en México. Seguramente esperaremos que en algún momento de la segunda mitad del 2021, eso es lo que podríamos esperar de forma optimista, es que empiecen a ver los primeros anuncios de servicios de 5G ya comerciales para el consumidor público, pero de nuevo, seguramente serán servicios todavía básicos de conectividad de baja capacidad. Ok, entonces tendremos que esperar un poquito. Sí, me parece que para estos casos más avanzados de realidad virtual, no sé, video de muy alta definición en estadios, telemedicina, etcétera, un buen indicador de que estos servicios llegarán va a ser el momento en el que los reguladores otorguen estas frecuencias altas, las frecuencias milimétricas. Me parece que en Brasil ya ocurrió esta concesión, pero el resto de países de Latinoamérica todavía está en planificación. No sabemos si esto va a ocurrir quizá en 2022 o en algunos países quizá hasta 2023. Entonces, esto nos da una idea de para cuándo realmente podamos empezar a ver en nuestra región estos servicios más avanzados. Perfecto. Sí, de hecho, José Luis nos preguntaba, Sí. ¿la migración del 5G supondrá un aumento significativo en el precio para nosotros como usuarios? O sea, tú hablabas antes como de altos precios y es cierto, ¿no? Que al final pues es una tecnología que implica cambios fuertes, ¿no? Y eso al final pues, implica unos cambios económicos. ¿Sí va a tener un aumento significativo? Mira, yo diría ahí que desde mi perspectiva la respuesta corta es no, no necesariamente vamos a ver esto. Me parece que hoy ya el consumo de datos del consumidor está clarísima la tendencia, que es quiero más datos, más y más y más datos, más y mejores aplicaciones al mismo precio o menos. ¿Sí? Esa es la gran presión del mercado que Las tres existe veces, ¿no? para exactamente, bueno, Bueno, bonito y bonito y barato. barato, ¿verdad? Exactamente, es tal cual. Entonces, esa es la gran presión del mercado que tienen los operadores hoy con 4G, por ejemplo. Sí, entonces no es muy directo desde mi perspectiva pensar que en la conversión a 5G esto va a cambiar de un día para otro, porque me parece que el mercado no estaría dispuesto a incrementar de forma significativa lo que pagamos hoy por un servicio de datos. Y además tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, en Estados Unidos, donde ya existen 2 o 3 operadores dando 5G. Los paquetes de datos son el mismo precio que 4G. Incluso algunos empezaron dando incentivos para que se cambien de un operador X de 4G al nuevo operador de 5G por un menor precio. ¿Sí? Existen ese tipo de incentivos que vamos a empezar a ver también. Entonces, no, me parece que desde el lado del consumidor no necesariamente vamos a ver, al menos en el corto plazo, ese aumento de precios. Me parece que también hay un trabajo desde el lado de los reguladores para ver cómo va a comportarse esto una vez que tengamos tecnologías mucho más avanzadas. Por ejemplo, en 3 años o 4, que tengamos dispositivos móviles que nos permitan tener anchos de banda gigantescos, no sé, 10 veces de lo que tenemos hoy. Bueno, seguramente ahí sí habrá que ver cómo va a cambiar la forma de comercializarlo, pero creo que todavía está por verse, hay mucha incertidumbre del lado de la regulación para ver cómo se puede hacer eso. Por el corto plazo me parece que no. Ujú. Muchas gracias. Bueno, como última pregunta, porque nos estamos pasando un poquito del tiempo, Aaron Octavio nos pregunta qué pasará con las bandas como 3G o más antiguas, ¿no? ¿Tendrán algún uso o ya van a ser obsoletas y no vamos a poder utilizarlas y ya los vamos a tener olvidadas? ¿Qué va a pasar con eso? Muy buena pregunta. Si hoy nosotros vemos las tendencias de 2G, 3G, 4G y 5G,
a ver, nos vamos a dar cuenta que claramente las redes de 2G y de 3G van hacia abajo y hay una tendencia para ser apagadas en algún momento, ¿sí? 2G y 3G. Hay una excepción importante a esto. Las redes de 2G y de 3G se van a poder seguir utilizando para servicios de IoT en zonas, por ejemplo, rurales, ¿sí? Las redes de 2G y 3G hoy son suficientemente, digamos, baratas de desplegar en zonas que no son urbanas, como para que se puedan mantener ahí un buen tiempo y dar servicios muy aislados, por ejemplo, a zonas de agricultura, cosas de ese estilo. Entonces, 2G y 3G van a tener valor ahí todavía, pero en el mercado masivo sin duda están yendo para abajo. Pero algo muy interesante está pasando con 4G. 4G sigue creciendo, ¿sí? 4G hoy sigue creciendo específicamente en Latinoamérica, sigue creciendo muy aceleradamente. De hecho, pareciera que en Latinoamérica 4G empezó hace poco, ¿sí? Porque realmente apenas está arrancando de forma masiva. Sabemos nosotros muy bien que en nuestros países en Latinoamérica todavía hay zonas entre ciudades en donde la red de 4G no existe, ¿sí? Entonces todavía el crecimiento de 4G es importante, de forma que vamos a estar viendo, hay un reporte público muy interesante que Cisco saca cada año, que se llama el Cisco Annual Report, que también se los podemos compartir más adelante si fuese necesario, pero indica muy bien esta tendencia y vamos a ver básicamente que las redes de 4G y de 5G van a ir creciendo de forma paralela, por supuesto con la debida proporción. 5G apenas empieza, 4G ya tiene muchos años desplegada, pero ambas tecnologías van a ir creciendo todavía de forma paralela hasta que en algún punto, quizá en 2030, algo así, pero falta mucho, estamos hablando de 10 años o algo así, va a haber una línea en donde 5G va a cruzar el crecimiento de 4G y en ese momento 4G va a empezar a apagarse, ¿no? Pero estamos hablando de 10 años o más. Muchas gracias, Eric. Pues ahora sí llegó el final de esta primera masterclass. Muchísimas gracias, Eric, por tu plática. Creo que ha sido súper interesante. Se quedaron algunas preguntas en el tintero que te las pasaré. Le agradezco muchísimo a los participantes, a todos los asistentes que han estado en esta plática, que han compartido sus comentarios. Igualmente les voy a pedir que cuando les llegue el mail con la encuesta, un feedback también de qué les ha parecido la plática, de qué quieren mejorar y más. Y también invitarles a las próximas masterclass que vamos a tener a lo largo del año. Vamos a tener 3 más. La siguiente va a ser sobre tecnologías emergentes. Seguramente estaremos invitando a alguien de MIT para hablarnos de las tecnologías emergentes de 2021 y de 2022, de los siguientes años, ¿no? Y bueno, pues darte muchísimas gracias, Eric. Contar contigo para otras pláticas que podamos tener y nos vemos muy prontito. Muchas gracias a todo el mundo. Claro que sí, Teresa, muchísimas gracias. También a nombre de Cisco, muchas gracias por la invitación. Nos veremos Claro. muy pronto, esperemos, y gracias al equipo de BVA por la invitación. Igualmente, muchísimas gracias a todos. Un saludo, nos vemos pronto. Hasta luego. Bye.